De vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el senador precandidato presidencial de la DC, pero hoy día viene aquí en su papel de presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado, Ignacio Walker. Gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. Felipe, buenas noches. Fernando. ¿Resistía más el ministro Insunza en el gabinete? No, yo creo que era una decisión necesaria. Yo creo que la situación era bastante impresentable. Hoy día los estándares éticos, Matías, y el tema de fondo son muy superiores a los que hemos conocido en el pasado. Y por lo tanto, yo entendiendo toda la dificultad, el dolor de expresar esta situación públicamente, creo que fue bueno proceder ya, aunque sean 27 días desde que asumió el gabinete, pero creo que realmente toda la situación era muy impresentable. Creo que esto era una renuncia necesaria. Creo que esto confirma, uno, que no hay que sacar parlamentarios para nombrar los ministros. Dos, que la función parlamentaria es de dedicación exclusiva. Por lo tanto, hay muchas lecciones que uno puede sacar de este. Usted como presidente de esta Comisión de Probidad y Transparencia, pero es del Senado, hay dos cámaras, ¿podrían hacer un recuento mañana en la mañana de cuántos son los parlamentarios que han prestado? Porque la verdad que nos enteramos ahora de algo que es francamente indiscutiblemente inaceptable para el propio Insunza. Dice que no se había dado cuenta, pero él mismo reconoce que era inaceptable recibir o prestar asesorías, por ciertas que sean, a una minera y ser miembro de la Comisión de Minería de la Cámara. Es muy habitual, usted lleva muchos años en ambas cámaras. A ver, yo sí 8 años diputado, Matías, 5 años senador. Siempre he entendido, aunque no lo diga así la Constitución, aunque no lo diga así la ley, que esto es de dedicación exclusiva. Ya, pero ¿cuántos entienden eso? ¿Cuántos hay que prestar No, yo creo que asesorías? la gran mayoría. Hubo un momento, una discusión de los estudios jurídicos, muchos abogados, ¿no es cierto? La mayoría de los parlamentarios, pero evidentemente que cuando el tema de fondo del conflicto de interés, uno de los temas de fondo, yo creo que vamos a hablar, ¿no es cierto?, de eso, el tema de la probidad, la transparencia, los temas que están aquí en juego. Cuando una persona es parlamentaria, debiendo tener dedicación exclusiva, y tiene una sociedad para prestar servicios, hay un potencial conflicto de interés por definición. Y muchas veces hay un real conflicto de interés, como tal vez lo era en este caso. ¿Qué hace ahí? ¿Congela? Porque es parte de lo que, por ejemplo, la Comisión Engel ha propuesto, que es, qué sé yo, estudios de abogados, empresas consultoras, fundaciones, empresas familiares, congelar... Tiene que renunciar, Felipe, a todo eso. Esto primero deberá ser dedicación exclusiva, como lo propone la Comisión Engel, entre otras cosas. Segundo, la función parlamentaria debiera ser irrenunciable. ¿Ah? Porque esto partió de acuerdo de una especie de interpretación, de resquicio, que después fue sancionado. Bueno, el presidente Piñera en un momento sacó 4 senadores, lo que además produjo un vacío en la alianza muy grande, tanto en Renovación Nacional como en la UDI en el Senado. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de hoy día? Primero, los estándares éticos hoy día son muy altos y eso es una muy buena noticia. Segundo, esta función parlamentaria es dedicación exclusiva. Tercero, no sacar parlamentarios y nombrar los ministros, ¿no? Y cuarto, bueno, mejor actuar rápido. ¿Ah? Porque aquí se hacía un paralelo, ¿no es cierto? Ustedes lo conversaban con Francisco Vidal en relación a Rodrigo Peñalillo, ¿no es cierto? Y Jorge Insunza. Evidentemente que lo de Rodrigo Peñalillo se dilató mucho, se postergó, se enredó, muchas explicaciones. Estamos hablando de ministros políticos en la moneda, ¿no es cierto? Un gabinete que acaba de asumir. Entonces yo creo que esto era inevitable, era necesario. Y la verdad es que lo importante es sacar las lecciones, no solo de este caso, desde el punto de vista de las incompatibilidades o no entre la función parlamentaria y ser ministro, pero sobre todo, ¿qué vamos a hacer, qué estamos haciendo en materia de probidad y transparencia? Esta comisión que yo presido, que se creó en el Senado para esta situación, estamos con una agenda legislativa muy potente, muy fuerte. El gobierno va a enviar 19 proyectos de ley, algunos ya están en realidad en el Parlamento, de una agenda muy ambiciosa de 62 proyectos, lo que suena a bastante dispersión. Yo creo que aquí tenemos que concentrar el esfuerzo en este tema, que para adelantar un juicio, yo creo que aquí hay 3 temas. Puede haber 19 proyectos, pero hay 3 temas. Primero, financiamiento de la política, el tema del dinero y la política. Eso es el financiamiento de las campañas, de los partidos, la ley de partidos, la cesación en el cargo, cuando hay una infracción grave, la autonomía del servicio electoral, para que pueda fiscalizar adecuadamente. Ese es el primer gran tema, financiamiento de la política. Segundo, conflictos de interés. Nosotros estamos aprobando un proyecto ahora en el Senado sobre declaración de intereses, declaración de patrimonio, fideicomiso ciego. Viene otro proyecto sobre incompatibilidades, inhabilidades, puertas giratorias. Esto del sector público, sector privado. Hay un segundo tema, conflicto de interés. Y hay un tercer tema, con esto termino, pero son los 3 grandes temas como comisión y como presidente de la comisión que vamos a abocarnos, es el tema de la tipificación de los delitos. O sea, hablemos de corrupción, de soborno, de cohecho, los delitos de cuello y corbata, que hoy día tienen penas absolutamente simbólicas. Entonces, el tema de fondo es ese, cómo tener una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia.
Buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Voy a seguir en la sintonía cínica para seguir peleando con Felipe. Así que le voy a poner... sí. Un duelo ahí. Teníamos un pequeño duelo, pero ya nos arreglamos. Usted hablaba de con mucha elocuencia de la elevación de los estándares éticos, y ahí yo tengo algunas dudas. Yo no veo que nuestra sociedad en su conjunto, y desde luego no en la política, haya elevado los estándares éticos, sino que todo lo contrario. Creo que reina en general, salgamos un poco también de la política, una disposición a forrarse los bolsillos como sea, una pérdida de fuerza de la autoridad, de las normas tremenda. Y creo que lo que hay es que es más difícil hacer estas cosas para callado. O sea, no es que se haya elevado el estándar ético, sino que simplemente es más fácil que a uno lo pillen y que por supuesto lo acusen y lo cuelguen en la plaza pública, que son cosas muy distintas al estándar ético, e incluso uno podría hacer el punto de que es exactamente lo contrario, pero disfrazado de moral. Dicho eso, yo le quiero plantear este tema de la plata y la política, porque usted dice la relación entre el dinero y la política, que es como decir en el fondo la relación entre el agua y la navegación. Son cosas que no se entienden separadas. La política va a tener que ser financiada por alguien. Si no es el Estado, van a ser los privados. El Estado también puede utilizar el hecho que financia para ejercer presiones. Yo no veo cómo se puede separar de la política, que trata de los asuntos humanos y las transacciones de intereses, eso es la política, separarla de lo esencial de los intereses humanos y las transacciones de intereses, que es el dinero. El dinero en todas sus formas, lucro, ganancia, ingresos, salario, bono, aportes para las universidades, lo que sea. Me parece que tal como está planteado el asunto es muy etéreo, poco práctico, y por lo tanto me entra la sospecha, señor Walker, que en definitiva después de toda de estos discursos sobre la transparencia, sobre la ética y no lo digo por usted, estoy hablando del discurso imperante, no va a ocurrir gran cosa, porque no puede ocurrir gran cosa, porque esto no es un tema de voluntad. La gente que se metió a pedir plata incluso al pinochetismo no es por maldad, sino por necesidad, porque así está establecida la política. Y el día de mañana, si se dice, señores ciudadanos, ¿están dispuestos ustedes que el Estado financie la política, que entregue dinero directamente? Se va a subir la gente por las paredes. Eso lo van a rechazar completamente. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? A ver, primero hay que financiar la política, hay que financiar las campañas, hay que financiar los partidos. En Chile no hay financiamiento público de los partidos hoy día, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, más que separar, yo creo que en eso tienes razón, Fernando, la política del dinero hay que regularlo. Hay que regularlo. ¿Cómo? ¿En aras de qué? En aras de la transparencia. Yo tengo la imagen, no sé si ustedes se acuerdan, la Casa de Vidrio en la calle Moneda, hace unos 12 años, que era una instalación, pero era una obra artística, ¿no? Una casa de vidrio, una mujer desnuda, en el interior, como diciendo, no hay nada que esconder. Yo creo que esa imagen es el rol del arte también, ¿no es cierto?, tratando de anticipar situaciones, el arte transgresor. Yo creo que hoy día estamos en esta casa de vidrio, en aras de la transparencia. Ahora, cuando uno dice los estándares éticos, habla de regulación. Fíjate, Fernando, que nunca en la historia de Chile existió una regulación de la relación entre el dinero y la política. La primera vez fue el año 2003. Con los aportes reservados por parte de la empresa, que es algo, por supuesto, que estamos revisando, que por lo menos significó una institucionalidad, una regulación, aportes reservados a través del servicio electoral, en virtud de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay en los países? Esto es un tema universal en todas las democracias del mundo. Mejores regulaciones o peores regulaciones o ninguna regulación. Entonces, ahora, quiero decir lo siguiente, Fernando. El tema del dinero y de la política es uno de 3 temas. Hay otros 2 temas. Uno, la diferencia entre el interés público y privado, y la necesidad de construir una muralla china entre lo público y lo privado. Esa es la República, esa es la República democrática. Pero hay un tercer elemento que se nos ha ido olvidando en el camino, que es la ética de los negocios. O sea, yo pensaba cuando escuchaba el programa La Polar, ¿no?, colusión, farmacia, cerdo, ¿no es cierto?, cascada, consorcio, Penta, Soquimich. Cabal. Bueno, Cabal, pero ahí tienes 7 casos que están referidos principalmente a la ética de los negocios. O sea, ahí empezó la fiscalización de impuestos internos. Acuérdense que en el caso del financiamiento de la política, o de las campañas, o las boletas, hablamos de la arista política, de casos que surgieron en el corazón del sector privado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la política está más expuesta, porque ahí estamos en la vitrina, porque es lo público. En cambio, la empresa está en el mundo privado, ¿no es cierto?, y no tiene esta exposición pública que tiene la política. Es distinto. Y déjeme preguntarle, Ignacio, en aras de lo que usted está hablando, de la transparencia, de esta muralla china, de la casa de vidrio, y de su condición de presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia,
¿Resiste estar dentro de la Casa de Vidrio Jorge Pizarro, el presidente de su partido? Mire, este es un tema muy complejo que ha sido debatido en el partido. Él ganó una elección interna democrática el 29 de marzo con un 72% de los votos. Antes que se supieran ciertas cosas. Sí, una semana antes, pero quiero decir, Felipe, también hay que reconocer que aquí hubo un ejercicio democrático muy importante, que la lista encabezada por Jorge Pizarro, más allá de las diferencias que hayamos podido tener, ¿no es cierto?, en los 4 años y medio que yo fui presidente del partido, bueno, tiene una legitimidad democrática indiscutida. En segundo lugar, yo siempre hago la pregunta, ¿no es cierto?, bueno, ¿de qué se le acusa al senador Jorge Pizarro? ¿No es cierto? Porque el tema involucra más bien a 3 de sus hijos, que tiene una sociedad, conocemos la historia, ¿no? Y en tercer lugar, mira, al final, estas decisiones son muy personales. ¿Usted qué habría hecho si fuera todavía presidente del partido y hubiera vivido una situación parecida aunque fuera con los hijos? Yo habría dado un paso al costado. Ignacio, dirigiendo esta Comisión de Probidad y Transparencia del Senado, ni más ni menos tiene a 2 miembros del equipo, son 38 los senadores, ¿eh? Son 38. Tiene a 2, uno de ellos desaforado, Carlos Bianchi, en Magallanes, y tiene a Orpiz, no acusado formalmente, entiendo, por cohecho, pero él ha aceptado que recibía plata, 2 millones de pesos mensuales de Corpesca, y él votó en la ley de pesca, entre otras cosas, por lo tanto hay fundadas razones para pensar que ahí pudo haber habido un delito. ¿Cómo se resuelve esto? No me refiero así en lo general y en lo teórico, que lo entendemos, que en los ideales, no. ¿Cómo se va a resolver esto con 2 senadores que pueden eventualmente perder al menos su posibilidad de ejercer el... Yo creo que ahí, claramente, Matías, tiene que repensarse el funcionamiento de la Comisión de Ética del Senado. Porque hasta ahora la doctrina, la teoría, con mucho fundamento, ha sido, mire, mientras no hay una sentencia judicial... Claro. Bueno, aquí no hay una sentencia judicial, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de una situación, el senador Jaime Orpiz, hay un desafuero, sí, después de una formalización, pero yo creo que la Comisión de Ética del Senado, que preside el senador Hernán Larraín, y ha hecho muy buen trabajo en esa materia, tiene que tener mayor proactividad. No esperar una sentencia judicial, ¿no es cierto?, y tener estándares autoimpuestos más exigentes. El senador Bianchi, con quien hablé el viernes por radio, me señalaba que él había hecho las consultas de rigor, las consultas a las cuales hoy lo tienen desaforado, a la comisión de ética, me da la impresión, del Senado, que el Senado o de régimen interno, y que él no había corrido con colores propios. Por lo tanto, hay alguien en el Senado o en el Parlamento que no hace esta pega de sentido común. Pero Matías, toda esta situación que estamos viviendo, que es de todos los días, ¿no es cierto?, que es por goteo, todo lo que se ha dicho, lleva un replanteamiento del funcionamiento de las instituciones y, por supuesto, de la vida interna también del Parlamento. Entonces, yo le asigno mucha importancia siempre a la autorregulación en cualquier institución, del sector público y privado. Y en ese sentido creo que esta Comisión de Ética tenemos que repensarla de una manera más proactiva. Senador Walker, dejemos un poco este goteo. Por ejemplo, Dios nos libre de ver a Pizarro pelotas paseándose en una caja de vidrio, porque eso sería, digamos, menos interesante que la niña que se paseaba. Yo le quiero plantear la posición precisamente de la Comisión de Ética, que partió con gran esplendor, fue con redobles de tambores, y yo he escuchado ya que en el Parlamento, usted me corregirá si estoy equivocado, hay una cierta resistencia a, por ejemplo, el consejo que dio la comisión de que no sean los parlamentarios los que se suben sus ingresos. Eso se rechazó indignadamente, con los ojos en blanco. Entonces, uno tiene la sospecha que, terminado este tedeum de transparencia y de comisiones que van y vienen con grandes hombres, incluso el hombre bueno oficial de Chile, que es Benito Veranda, que después de todo eso, por razones, no voy a decir personales, de sinvergüenzura, cosas así, yo no esos factores los dejo de lado, sino que por las lógicas propias de la política, cómo funciona la política, cómo se relacionan los partidos, los políticos con su medio ambiente, va a ser bien poco lo que se va a implementar, y esa famosa elevación del estándar de ética que usted dice no va a ser otra cosa que una elevación del estándar comunicacional que permite que las cosas se sepan mucho más rápido que antes y produzcan, por supuesto, mucho más reverberación que antes. O sea, soy bien pesimista y espero que usted me tranquilice y me haga ver que vamos a ver la luz al final del túnel. Lo voy a tratar de tranquilizar, Fernando, diciendo 2 cosas. Primero, nosotros jamás nos hemos definido nuestras propias asignaciones, dieta, sueldo. Hay un comité externo, independiente, del Senado y la Cámara de Diputados que fija eso. Pero primero lo fija la Constitución.
Dice que el parlamentario percibe una dieta equivalente a la del ministro de Estado y sus asignaciones. Pero eso usted no lo quiere Y las cambiar. asignaciones, Fernando, no, pero está muy bien que sea un comité independiente, externo al Parlamento. Lo malo sería que nosotros nos fijáramos esas asignaciones. Eso funciona así, Fernando, desde hace unos 3 o 4 años. Y en segundo lugar, yo le quiero decir que ahora el 25 de junio, hace unos pocos días más, vence el plazo de 45 días que se autoimpuso la Presidenta de la República cuando recibió el informe, ¿no es cierto?, de la comisión presidida por Eduardo Engel, donde está el 70, 80, 90% de las cosas que hay que hacer. Aquí la primera comisión fue el año 95. El secretario ejecutivo era Alejandro Ferreira, luego vino el presidente Frei, donde muchas de estas medidas que hemos implementado ya venían desde entonces. Estas cosas son procesos, evidentemente. Bueno, y ahora vence ese plazo, va a haber 19 proyectos de ley entre los que ya se están tratando. La Cámara está viendo el proyecto sobre transparencia y perfeccionamiento de la democracia, financiamiento de la política. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Comisión de Probidad y Transparencia, estamos viendo el tema de transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, en la realidad administrativa de Chile, siempre se ha expresado a través de decretos, resoluciones. Hoy día, ¿cómo actúa el funcionario público? El email institucional. Y eso va a ser de acceso público. O sea, la gente va a tener acceso a los correos electrónicos, por supuesto, de un sitio, ¿no es cierto?, institucional. Entonces, ese tipo de proyectos, de leyes que ya están en trámite o que van a ingresar, que van a ser 19 proyectos en total, insisto, pero hay 3 temas de fondo: financiamiento, conflictos de interés y tipificación de los delitos. Si somos capaces de hacer eso, y yo tengo un compromiso como presidente de esta comisión de sacar este año esos 3 temas gruesos, yo creo que vamos, para su tranquilidad, Fernando, vamos a empezar a cambiar la realidad política, que no es solo institucional, legal, que son las prácticas políticas. Porque déjame terminar, Felipe, una cosa. El efecto disuasivo que ha tenido en el mundo de la política, todo lo que ha ocurrido, es más grande que cualquier ley que podamos dictar. O sea, piensen ustedes en el tema de las boletas, ¿no es cierto?, el futuro financiamiento, el efecto disuasivo. Sí, bienvenido sea. Vamos a ver con todo, y está muy bien. senador. Ya que lo mencionó, senadora, la Presidenta de la República, y a propósito del tema transparencia, ¿es creíble que la Presidenta nunca haya avisado, ni autorizado, ni participado, ni sabido nada de los mecanismos de recaudación de su campaña previa a ser candidata al 2013? Es creíble. Ha habido 5 candidatos presidenciales en estos 25 años de democracia. Los candidatos presidenciales, Felipe, en la experiencia que yo tengo desde Partido Social en adelante, no están preocupados del teje-maneje del financiamiento, de la recaudación, ¿Saben que de cómo se empezó el financia? proceso? Bueno, pero mira, recordemos claramente lo que era el dilema de la presidenta Bachelet en Nueva York, en Naciones Unidas, con el cargo de la mujer. Ella no tenía una decisión tomada sobre si ser Pero había candidato o no ser gente pidiendo candidato. plata a su nombre. Pero 500, perdón, 480 millones de Matías, pesos, los que se saben. Lo dijo Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, apenas fue elegido presidente Piñera. Nos pusimos en movimiento los que creíamos en Michelle Bachelet. O sea, evidentemente que había en el PS, en el PP sobre todo, desde mucho antes la intención de convencer a Michelle Bachelet que fuera candidata presidencial. Pero la pregunta, perdonen, es si mientras tanto se estaba recaudando plata y ella no sabía. Pero Felipe, yo por supuesto le creo lo que ella ha dicho, que ella no sabía, ¿no es cierto?, cómo se estaba dando eso, porque la decisión de volver a Chile y ser candidata fue febrero, marzo del año, y si ¿no fuera es cierto?, así, 2010. le concedo que usted le cree. Si fuera así, también se ha dicho en estos últimos días Del año 2013. sí, que es posible que alguno de los que iniciaron este proceso para recaudar plata haya usado la plata para otras cosas. No, ¿Usted le yo- parece eso completamente No, yo no, mira, no imposible? tengo ningún motivo, Felipe, para creer eso. Pero yo creo que buena la pregunta, porque me permite decir lo siguiente, que lo siento de adentro. En todo esto es lo que hemos visto, de las boletas, los financiamientos de las campañas, que las precampañas. Aquí yo nunca he visto enriquecimiento ilícito de personas. O sea, todo ha estado al servicio de campaña, bien o mal. Legal o ilegal. De alguna forma enriquecimiento ilícito, porque la plata que yo tengo para campaña me llega igual. No es plata que va al bolsillo, Pero- es plata que va a una causa, una campaña, una candidatura. Pero, Matías, déjame responderle a Felipe lo siguiente. Nosotros estamos actualizando nuestra legislación. Nuestra legislación es sobre financiamiento de campañas. En otras legislaciones hay regulación de las precampañas. Te digo más, en Estados Unidos, por ejemplo, hay el comité de exploración. Una persona que quiere ser candidato a presidente de la República crea un comité que se llama de exploración y que permite aportes privados, obviamente, a campaña o pre-campaña o comité de exploración. Hillary Clinton, que explicitó su campaña aquí hace un mes, entonces, bueno, tenía un comité de exploración funcionando que había recaudado $500 millones ya. Olvidémonos de la cifra. Contra Ignacio, 27 millones de dólares que Ignacio, cuestan en Gran Bretaña. Usted las dice campañas. dice que lo que está sucediendo es produce un gran efecto disuasorio, ¿no es cierto? A que Yo sucedan... estoy convencido. Te lo digo desde el mundo Ya, político. ok, mi pregunta va para otro lado. ¿Un efecto disuasivo, disuasivo?
¿Es un efecto disuasivo o un efecto paralizador? ¿Usted ve este gobierno funcionando con sus 5 sentidos, con sus 2 piernas, sus 2 manos, trabajando a full, o ve un gobierno paralizado, entrampado en una boleta más, una boleta menos, una renuncia más, una renuncia menos, la firme? A ver, esta película se ha transformado en una foto. El país un poco está a la guaita, a la expectativa, de alguna manera paralizado. Los signos que hemos visto, ¿no es cierto?, en materia económica no son alentadores, ¿no? La falta de reglas del juego claras, estables, equitativos, de mediano y largo plazo, de un horizonte despejado. Esta coyuntura permanente del día a día, del goteo, de los casos que impactan, como lo que veíamos hoy día, evidentemente que produce una paralización. Bueno, pero alguien tiene que liderar entonces eso. ¿Falta liderazgo aquí? Bueno, pero el cambio de gabinete, aquí hay que rescatar 2 cosas más. Uno, el sentido del cambio de gabinete, que yo defiendo mucho. O sea, el ministro del Interior, Jorge Burgos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, porque aquí había la necesidad, yo lo dije muchas veces, de fortalecer la conducción política y económica. No nos olvidemos que hubo un cambio de gabinete que produjo un muy buen impacto en la sociedad chilena, previo a lo que hemos conocido, ¿no es cierto?, hoy día con la renuncia de Jorge Insunza. Un elemento. Y 2, rescatar también la vigencia, muy importante, de la Comisión de Probidad y Transparencia que presidió Eduardo Henkel. Entonces, yo creo que es muy importante ejercer ese liderazgo político y económico. Sí, este es un país presidencial. Estamos de acuerdo que es importante. La pregunta era si se estaba ejerciendo o no. Si usted ve este país medio paralizado, en lo económico es evidente, hay evidencia. Hay signos preocupantes de paralización en lo político y en lo económico. Esa es la respuesta franca, don ¿no? Ignacio. Y nosotros tenemos que destrabar, evidentemente, que el país... Chile no se está cayendo a pedazos. No, yo no tengo una visión eso es catastrofista. distinto. Perdón, ni siquiera hablo de una crisis institucional. Las instituciones lo vemos todos los días. Bueno, las instituciones están funcionando. Los fiscales investigan, los jueces fallan, Impuestos Internos fiscaliza, el Parlamento legisla, el gobierno gobierna. Pero, bueno, Ignacio, perdona que sea tan cínico una vez más, pero el país no tiene problemas económicos por el tema de la renuncia de algunos ministros y toda esta faramalla política que la verdad las cosas a la mayor parte de la población le importa un pucho. El país está paralizado económicamente por cosas que ya se hicieron, por ejemplo, por la reforma tributaria que a los empresarios no les gusta, por razones buenas o malas, pero no les gusta, no invierten y esta es una economía como toda economía capitalista que se basa en la inversión. Tampoco les gusta otra cosa que está en marcha, que no es un tema de renuncia o no renuncia, como es el anunciado y vago y difuso proceso constitucional que sepa Moya qué significa en realidad, cómo se va a hacer y qué es lo que se va a hacer en definitiva. Y podría ir sumando la reforma educacional, que no va a haber suficiente dinero ni siquiera para pagar los aumentos que se le ofrecen al profesorado. Entonces, no nos engañemos con el diagnóstico de que aquí este es un problema político relacionado con los escándalos del dinero y la política y que se renunció fulano y sutano. Esta es una cuestión de fondo que tiene que ver con la agenda de este gobierno, con sus metas más esenciales. Y respecto a eso le quiero hacer una pregunta bien concreta. Cuando empezó este gobierno, alguna gente que yo creo un poco ingenua, pensaron que ustedes iban a hacer el papel moderador. No sé por qué lo supusieron, pero así fue. ¿Ustedes la DC? La DC. Cosa que no ha ocurrido, ustedes se han visto más bien, perdone que sea tan franco, se han visto más bien arrastrados por las circunstancias. Cuando han llegado a reclamarlo, le ha pasado a usted, al otro día lo viene a retar a algún personero del Partido Socialista o de otro partido, el Partido Comunista. Entonces la pregunta es, ¿qué están ustedes pretendiendo hacer? ¿Cuáles son sus propósitos para seguir en el gobierno, para estar en el gobierno? ¿Cuál es la agenda de ustedes que tenga significado para el país? No estoy pensando en que ustedes están ahí adentro con todos los beneficios y prebendas del poder. ¿Qué va a sacar el país con su presencia en el gobierno? Primero, Fernando, yo creo que lo que impide que este gobierno sea un gobierno de izquierda es la democracia cristiana. Y por eso es un gobierno de centro-izquierda. ¿En qué lo por la impidió? democracia ¿En qué lo cristiana. impidió? Pero déjeme responderle. Lo tomo los 2 ejemplos que usted da, para demostrar el rol moderador que yo creo que efectivamente la democracia cristiana ha jugado en un conglomerado de 7 partidos, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los cuales son de izquierda. La reforma tributaria y la reforma educacional. Fíjese que hubo un momento, Fernando, lo digo porque, en fin, no creo que sea una infidencia, de alguna manera se supo, se dijo, trascendió. Hubo un momento en la reforma tributaria que era un muy mal proyecto inicial, en que los 7 senadores de la democracia cristiana, en mi casa, yo era presidente del partido, con el ministro de Hacienda y el subsecretario de Hacienda, le dijimos, no están los votos de la democracia cristiana para esta reforma tributaria. ¿Por qué? Porque es una mala reforma tributaria. Y ahí hubo un giro, terminamos con un acuerdo entre gobierno y oposición y cambió el proyecto de ley, no como nosotros queríamos. Nosotros queríamos un sistema. No, o sea, sí que era muy malo y ahora es mala la reforma. No. El proyecto inicial era muy mala y quedó mala. No, hubo dice, un acuerdo gobierno y oposición
que viabilizó, Matías, ¿Es mejorable la reforma tributaria. ¿Es mejorable Por la supuesto reforma que es mejorable. tributaria o ya está oleada sacramentada? No, hay que monitorearla, evaluarla, ¿no es cierto?, producir adecuaciones que sean necesarias. Pero quiero decir, la reforma tributaria, Fernando, hubo un punto de inflexión cuando 7 senadores de la democracia cristiana le dijimos al gobierno, no está nuestro voto. Reforma educacional, yo estoy en la Comisión de Educación. El proyecto inicial de inclusión, lucro, copago, selección, perdón el ejemplo, era un proyecto de 25 páginas, sin trabajo prelegislativo, pésimamente mal hecho. Acuérdate que el Estado compraba con 5.200 millones de dólares la infraestructura del sector privado, se nos olvida. No. Se introdujeron, Fernando, 82 páginas de indicaciones, principalmente recogiendo lo que muchos parlamentarios de la democracia cristiana logramos introducir. Y el proyecto que aprobamos, Fernando, el 30 de enero, no tiene nada que ver con el proyecto inicial del 22 de mayo del año pasado. Para tomar los dos ejemplos. ¿El proceso constitucional se van a reunir y decir no, hasta aquí nomás llegamos nosotros? No, hay que hacer las cosas bien. Nosotros siempre hemos creído en una nueva constitución, lo dijimos en el año 2007, en nuestro 5º Congreso Partidario. Creemos que tiene que ser un procedimiento democrático, participativo, institucional. Te confieso que me sorprendió que cuando recibió el informe sobre probidad y transparencia, la presidenta anunciara el comienzo de un proceso constituyente desde septiembre, porque el tema era la probidad y la transparencia. O sea, te quiero decir, con esto termino, Matías, sí, yo no creo que el tema sean las reformas tributaria, educacional, constitucional. El tema es la forma en que se han hecho y se están haciendo estas reformas. La falta de diálogo, de trabajo prelegislativo, hay una especie de vorágine legislativa, de frenesí legislativo. Esto hay que hacer bien el trabajo, con mucho diálogo. Bueno, eso es lo que está fallando y yo espero que después de todo esto que hemos tenido tengamos un año en ese sentido, con mayor conducción, con mayor orden. Hay mucha confusión, hay desánimo, hay desorden y la democracia cristiana y por supuesto muchos sectores del país vamos a jugarnos en esa línea. Gracias, Ignacio. Ignacio Bócar, senador de la... Es que solo para lo mismo que Francisco Vidal, perdón, me van a retar arriba, pero lo mismo que Francisco Vidal, ¿el nuevo ministro secretario general de gobierno tiene que ser PPD? Esa es una decisión absolutamente exclusiva, privativa de la Presidenta de la República y yo no la voy a pretender pautear desde la televisión. Gracias, Ignacio. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. A la vuelta de este corte estará con nosotros el ex general director de Carabineros, Fernando Cordero. ¿Están los carabineros molestos con la situación de seguridad que hay en la calle y la falta de respaldo del gobierno, que tuvieron un encontrón allí o no? A la vuelta de este corte que introduce Gracias.